Estamos aquí en la sala de directores de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dialogando acerca de uno de los artes más antiguos de la civilización humana, que es el arte de la palabra y posteriormente su forma más perfecta, que es la oratoria. Y para hablar de este magnífico tema me encuentro aquí con uno de los hombres que ha hecho historia gracias a su gran trayectoria y a su gran amor por este arte, que ha hermanado a muchos de los que hoy nos decimos oradores en este país, que es el licenciado Enrique Torres Cabral. ¿Cómo está, licenciado? Servidor, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, vamos a recordar un poco quién es Torres Cabral. Pues un estudiante que vino a Durango en 1967, pero ya había venido desde 1961 a participar en el concurso de oratoria, antes de entrar en secundaria, a medirse con los pasantes del derecho. Pero Torres Cabral es una persona que le gusta la oratoria mucho, le apasiona. Creo que la oratoria me ha salvado para vivir en el mundo, para comprenderlo, porque siempre fui tímido para caminar por aquí, pero gracias a la oratoria se me han abierto muchas puertas y me han dado mucha confianza. Allí en el colegio Instituto Francés de la Laguna, pues era uno de los mejores colegios. Mi madre, con la herencia de mi padre, hizo sus negocios, pero quebró en los negocios y hubo necesidad de que ella se fuera sola, sin papeles, a Estados Unidos a trabajar. Y me quedé con una tía que era dependiente en una farmacia. Yo entré a una institución a terminar la primaria, repetí cuarto, quinto y sexto de primaria a los 12, 13 y 14 años. Y para ayudarle yo a mi tía empecé a vender lotería, pero en Torreón, porque en Gómez me daba vergüenza porque ahí estaban mis amigos. Y vendí lotería desde niño y pues me fue un poco mal, económicamente muy bien, porque ganaba hasta 7 veces más de lo que ganaba mi tía, su salario mínimo de 5 o 6 pesos. Yo llegaba a ganar hasta 30 o 40 pesos diarios, trabajaba viernes, sábado y domingo. Pero ella, a una educación antigua, no me recibía nada de dinero, vivíamos de su salario mínimo, con eso comíamos, las rentas eran congeladas y yo mi dinero pues lo gastaba en público. Fue en 1960, fue en la ciudad de Gómez Palacio. Yo era muy tímido para hablar con las personas, necesitaba mucha confianza para poder expresarme y creí que la oratoria me podía ayudar. Me sirvió mucho que desde que estaba yo en cuarto de primaria, en 1957-56, en la misma casa donde yo vivía, en Gómez Palacio, a una puerta vivía un muchacho que estaba en preparatoria y practicaba la oratoria. Yo me iba por la azotea y lo escuchaba. Ese muchacho ganó en 1956-57 la Violeta de Oro de un concurso que patrocinaba La Opinión de Torreón, y salía en los periódicos y yo dije, mi vecino, ¿y cómo habla? Dije, no, yo que no puedo hablar ni con el vecino, me da pena, ¿qué hago? Entonces me iba a escuchar sus entrenamientos y yo entrenaba desde cuarto de primaria temas de historia, de algunos libros que tenía ahí en la casa, que me había heredado mi papá. Era Héctor Valdés Romo. Lo escuchaba a la azotea, yo me subía de 9 años chiquillo a la azotea y este muchacho estaba en preparatoria. Es Héctor Valdés Romo. Salía en los periódicos y lo admirábamos todo el barrio, dije, y yo presumía, ¿verdad? Pensaba, dije, ¿cómo un vecino hace esto? Voy a hacer lo que pueda. Todos sus entrenamientos me subía a la azotea y él nunca supo, y yo dije, yo voy a ser orador algún día. Entonces estaba en cuarto año, pasó quinto, sexto, primero, segundo y tercero de comercio, y en tercero de comercio participé por primera vez en público, después de entrenar solo, sin maestro, de sus 5 años, nomás recordando el tono de voz de este muchacho, y por la azotea lo veía, sus movimientos de brazo, él nunca se dio cuenta, yo desde la azotea, y entrené 5 años hasta que me decidí y participé en Torreón, Coahuila, en 1960, y luego en el 61, y en el 62 obtuve el segundo campeonato, el subcampeonato de La Laguna.
y en el 63 el subcampeonato estatal de Durango aquí en la universidad. Que en 1964, estando yo en segundo de secundaria, vine y obtuve el subcampeonato estatal, midiéndome contra los grandes, ya casi profesionistas, y toda la gente, los jurados, la poetisa Honorarias, un profesor Rutilio Martínez, otro profesor Martínez Camberos, y el señor rector Ángel Rodríguez, me abrazaban, me invitaban a cenar, me lanzaban elogios que me llenaban de mucha fuerza. Pues para mí, que siempre fui una persona débil, ¿verdad? Y no, con mucha indecisión, y llegaba yo y les platicaba. No me lo creían nunca, pero cuando sí me lo creyeron fue cuando en los periódicos de ahí de la laguna salían las primeras planas que había obtenido un campeonato en un centro cultural, sabiendo que allá era la tierra de los salvajes, que no van a hacer otra cosa más que trabajar y hacer producir el desierto, y salían las caricaturas esas que se les dedican a las grandes personalidades nacionales. Salía yo en las caricaturas, donde me llevaban en hombros y decían: Torres Cabral de la Laguna, subcampeón y así fue. Dije, y con relación a la pregunta, dije, si me voy a algún lado, pues aquí no hay universidades, pues no voy a enero de 1967, 9 de enero, estaba nevando. ¿Hay algún discurso en particular, algún tema en particular que le haya tocado disertar y que para ustedes haya sido especial, porque considere que haya generado gran impacto en su audiencia? Sí, fue en 1964, lo recuerdo bien porque lo recuerdo casi todas las noches, ahora ya grande. Ese tema le impresionó mucho al licenciado Alejandro Martínez Camberos, que fue el diputado federal por la izquierda mexicana, fue un poeta de izquierda, y me dijo que cómo a esa edad, no era ni tanto de edad, de 64 yo ya tenía, fue en mayo, estaba 19 años, estaba por cumplir 20 años en julio, en el 64, me dijo, ¿cómo a su edad usted lee eso? Y luego más allá en la laguna, que ya ni lee ni nada, me decía, y era sobre el existencialismo. Me llamaba mucho la atención sobre el existencialismo, y leía mucho el existencialismo, y fue el tema, ¿verdad? Decía que ese tema era el tema preparado, desde luego, y veía las cosas, pues quizá por la misma experiencia, y los libros que leía de los existencialistas, Sartre, Kierkegaard, un pastor protestante de Europa, Sartre de Francia, eran los principales, ¿verdad? Ellos, había otros, no recuerdo ahorita, pero ellos los leía yo, y más porque tenían novelas. En 1973 participé aquí en Durango. Hubo dos categorías en esa ocasión, el categoría juvenil o libre y categoría de adultos, los que fuésemos mayores de 21 años, de 21 a 30 años. En aquella ocasión, en el 73, pues yo alcanzaba los 29 años, participé y obtuve el primer lugar, el derecho a representar a mi estado en el concurso del Universal que se celebraría en Querétaro, ahí en la cuna de la Constitución, y con la tribuna ahí de la Constitución, ahí íbamos a participar. Y entonces fue para mí una gran emoción. Conservo la medalla, de las pocas cosas que conservo, porque durante toda mi vida, hasta 1979, en que me propuse reencontrarme en otra vida, vendía todas mis medallas de aquí, de Benito Juárez, de oro, la Rosa de Oro, gané el concurso estatal de oratoria con una Rosa de Oro, y todo lo empeñaba y lo regalaba. Siempre me ha dado por regalar todo, ¿verdad? Que conservo la medalla del Universal de oro, con el símbolo del Universal, el mundo y el águila, en concha nácar, hermosísimo, en concha nácar de color. Y conservo eso. Me fui a Querétaro, me preparé como pude, pero hubo unos grandes participantes en las dos categorías. En la primera categoría ganó Salomón Atille Estrada, todavía sé su nombre, es de Coahuila, y entonces él, Echeverría, gracias a él, invirtió para que se formara la Casa de la Cultura,
y no recuerdo en categoría juvenil, pero el quinto lugar fue de esta niña que fue presidenta del partido, Beatriz Paredes, y gobernadora de Tlaxcala. Era una niña encantadora, con sus pantalones de mezclilla rotos, muy valiente, porque en un momento dado que dijo algo con relación, en el 73, con relación al movimiento del 71, de un movimiento de los halcones, se acercaron los periodistas muy bravos a querer retratarla y dijo: retrátenme, pero no así agresivamente, como que me van a tomar por sorpresa, y si no, retírense, y con la pura voz los hizo retroceder. Increíble mujer. Después de ese concurso, el presidente Echeverría nos invitó a todos los finalistas a varios hoteles para convivir con nosotros. A Beatriz Paredes y a un servidor le tocó en el Hotel de la Ciudad de México, un hotel hermosísimo, antiguo, con elevadores, ascensores que están por fuera, todos llenos de latón dorado. Y cada día por la mañana iba el personal del presidente de la República por uno de nosotros, y ahí estuvimos 15 días, éramos 15 personas. Iba a las 4 de la mañana, lo llevaban al aeropuerto y se iba con el presidente de la República a Tijuana, a Culiacán, a Yucatán, a cada uno de los estados, porque el señor presidente visitaba todos los estados diariamente y regresaba a la 1 o 2 de la tarde a la Ciudad de México. Y siempre se llevaba a uno de los finalistas. Recuerdo que Beatriz fue en 2 o 3 ocasiones, y platicar con el señor presidente 1 o 2 horas en el avión, mientras llegaba y arreglaba algún problema en el estado, pues era una cosa muy importante. Yo en lo personal, todavía con esos temores de ser débil ante personas poderosas, hacía que no acepté la invitación, y en mi lugar fue una de los compañeros que estaban ahí conmigo. Pero fue una gran experiencia, una experiencia muy fabulosa. No obtuve lugar, pero hice una buena participación como finalista. Para mí de lo más importante es algo así como aprender a hablar o a caminar en este mundo, sobre todo por la cuestión de falta de orientación que tuve en toda mi niñez, ¿verdad?, y adolescencia y parte de mi juventud. Pero el hecho de que con la oratoria ganar subcampeonatos y campeonatos me dio una poca de fortaleza en la vida, pero además me dio la confianza de las personas que me han rodeado, que dicen: no puede ser, con tantos campeonatos es una persona normal como los demás, aunque por dentro tenga todavía esa debilidad. Pero gracias a la oratoria, gracias a Héctor Valdés Romo, que me enseñó sin saberlo, obtuve subcampeonato regional en la Laguna de Oratoria en 1962, campeonato regional de la Laguna en 1965, categoría mayores, el campeonato estatal aquí en Durango del concurso de la Universidad Juárez, campeonato estatal en Durango del concurso de Tribuna de la Juventud que convocaba Cuauhtémoc Cárdenas cuando era presidente de una organización que se llamaba Tribuna de la Juventud. Es otro campeonato estatal, y campeonato estatal del Universal. 3 campeonatos estatales aquí en Durango, un campeonato regional, y aquí varios subcampeonatos estatales, entre ellos el de la Casa de la Juventud, allá por 1963, viniendo de Gómez Palacio. Entonces, todo esto hace que algunas personas piensen o me den el crédito de ser una persona normal, o sea, no tan inhibida, porque el ser inhibido causa cierto malestar en las personas. A una persona inhibida que no hace lo posible por tratar de comunicarse, se le vuelve la espalda, porque así es. En cambio, estos concursos decían: no, ese no es inhibido, tiene cierta normalidad. Y yo en el interior sentía que se fortalecía mi normalidad, y eso me ha llevado a considerar la oratoria como el saber caminar, como el de empezar a caminar.
Maestro, ¿nos puede platicar cuál es su sentir ahora que el periódico El Universal, a través de los campeones estatales, ha convocado a que se celebre por primera vez en este país el Día Nacional de la Oratoria y que particularmente nuestra casa, nuestra alma mater, la Universidad Juárez, vaya a ser el recinto que aloja en Durango esta primera gran celebración? Sí, cómo no, me llenó de mucha felicidad saber esto, porque yo en muchas épocas he sentido mucha tristeza cuando veo que decae la oratoria por X causa, pero ahora, en este tiempo moderno, cuando la oratoria es necesarísima como los primeros alimentos, esto me ha llenado de mucha felicidad. Hacer el Día Nacional de la Oratoria es, para mí, me llena el corazón de mucho gusto, porque la oratoria es la que me ha dado la vida. Pero además de eso, esto lleva a fortalecer la oratoria en todos los ámbitos del país, en los jóvenes para superarse. Pero esto va todavía más allá, mucho más allá, y esta es una gran felicitación para el Universal, porque ahora, en este momento, se requiere la oratoria en todo tipo de profesiones. Ya es un hecho que se está exigiendo en las carreras de derecho con los juicios orales. Abogado que no sepa los pasos elementales de la oratoria no podrá ser un abogado, nunca podrá defender a un inocente en una sala de juicio oral, ni podrá ser agente de ministerio público para acusar a un verdadero delincuente. Con esto del Universal, creo que se fortalece y que las universidades van a captar la importancia de la oratoria, que ya tiene un día, que ya tendrá un día en el calendario, para que la oratoria sea una materia obligatoria en todas las profesiones, especialmente en algunas. Solamente me refiero a ciencias políticas y a derecho, pero además en psicología y en algunas otras materias, en todas las que se refieran a asesores de negocios, cómo un profesionista se enfrenta a 100, a 50 grandes accionistas de grandes millones de acciones, cómo les va a explicar el proyecto de cómo va la empresa, con unos buenos elementos de la oratoria que aprendan en las carreras profesionales. Sí, aquí en el aspecto juvenil, nomás quiero decirles que la comunicación es lo más importante. Sin comunicación, el ser humano está quebrado del alma y del cuerpo. La oratoria parece difícil, pero no por lo difícil en sí misma, sino porque el ser humano piensa que no tiene capacidad de comunicarse, sobre todo los jóvenes, por lo que está sucediendo a su alrededor. Sin embargo, en un ánimo de salir adelante, es decir, voy a aprender, es de lo más fácil. Lo principal es querer comunicarse. Los elementos los puede enseñar cualquier maestro de oratoria en menos de 2 días o de 2 sesiones de 1 hora. Eso es fácil. El deseo es comunicarse y tratar de luchar, de arar en el desierto, y del desierto van a salir flores muy bonitas y muy importantes que nos van a hacer sentir que la vida vale la pena vivir. Sí. La oratoria es para todos. México tiene la palabra. Primer Día Nacional de la Oratoria, El Universal 2015.